Estimados alumnos, vamos a dar continuidad a nuestro contenido, el cual hoy vamos a desarrollar lo concerniente a lo que tenga que ver sobre seguros. Y vamos a tratar todo este tema como el seguro como institución y lo que implica la gestión del seguro. Y primeramente vamos a ver lo que es el seguro como concepto. Esto puede ser definido como una manifestación técnica y que esté organizada de las iniciativas socioeconómicas de compensación de riesgos. Entonces, la existencia de un riesgo junto con la reparación de, las, de los daños que ocurrió, que se puede conocer como siniestro, puede producir elementos básicos que da razón a la institución del seguro. Entonces, una institución aseguradora puede tener dos divisiones o dos grandes manifestaciones: el seguro social y el seguro privado. El seguro social es básicamente un sistema obligatorio de cobertura que es arbitrado por lo general por el Estado y va dirigido al bienestar y a la protección de los ciudadanos. Y esto está en un conjunto de medidas de previsión que se ejerce en términos de organización e instituciones oficiales. Y sirve para cubrir las contingencias que pueda producirse o pueda afectar a los trabajadores por cuenta ajena o autónoma y a sus allegados familiares. Y sobre esa base se garantiza, por ejemplo, la asistencia sanitaria en caso de enfermedad, accidente, la prestación económica en caso de incapacidad laboral, vejez, desempleo, fallecimiento, etc. Y este seguro también tiene una prima cuota que el Estado percibe por esa cobertura, y eso es aportado, como se conoce, por los empresarios y los trabajadores. Luego está el seguro privado, y estos son gestionados por entidades privadas con quienes los asegurados contratan libremente. O sea, es, es decisión del asegurado contratar un seguro privado. Y las coberturas están en el mercado y en base a eso toman sus decisiones. Hay una amplia gama de posibilidades. Y eso se destina para proteger los intereses individuales. Luego están las conductas frente al riesgo. Puede ser indiferencia, prevención o previsión. La indiferencia sería básicamente que el sujeto asume o autoasume el riesgo y se convierte en su propio asegurador, y soporta obviamente con su patrimonio las consecuencias económicas de un siniestro accidente que afecta a sus bienes. Es decir, no toma ningún tipo de seguros. Después está la prevención. Mediante este sujeto se adopta un conjunto de medidas que está destinada para evitar o dificultar la ocurrencia de un siniestro. Y obviamente, si ocurre, sus consecuencias van a ser mínimas, las mínimas posibles. Por ejemplo, una medida preventiva puede ser tratar de evaluar los incidentes o incendios industriales, tener una adecuada separación de materiales inflamables, delimitar zonas de riesgos, tomar un seguro de accidente de automóvil, por ejemplo. Eso sería una prevención. Y una previsión sería una precaución presente a modo de poder prevenir la producción de algún evento, por lo general en el futuro, y se caracteriza fundamentalmente por las medidas adoptadas por el sujeto que tiene a constituir un fondo para que pueda hacer frente a esas consecuencias.
Y eso puede ser un ahorro, un autoseguro o el propio seguro. Y obviamente el ahorro se define como la parte de la renta económica que no se consume, por lo tanto se guarda para poder hacer frente a cualquier imprevisto. El autoseguro sería una persona física o jurídica que va a poner o va a soportar el incidente con su patrimonio sin intervención de ningún tipo de entidad aseguradora. Entonces, eh, básicamente son grandes empresas que constituyan un fondo económico, fondo de reserva puede ser, se conoce como en contabilidad, y con eso elimina o pone como garantía para enfrentar los imprevistos. Y el seguro propiamente dicho sería la contratación de algún tipo de entidad que bajo una fórmula y técnica eficaz de cobertura de riesgo puede transferir a un tercero, que sería el asegurador, siendo esta una organización técnica y operativa que garantiza la adecuada compensación en caso de que exista algún evento. Luego entramos al concepto del riesgo, que básicamente es el vínculo entre lo que es el mundo del seguro. En términos de aseguradoras, el concepto del riesgo se emplea para expresar indistintamente dos ideas. Uno de ellos sería el riesgo como objeto asegurado y por el otro lado sería el riesgo como ocurrencia de algún evento o acontecimiento que produce una necesidad económica que permite o que necesite ser garantizado por una póliza y que le obliga al asegurador a efectuar una prestación. Y básicamente es la base de la indemnización que con ello está vinculado. Entonces, el concepto de indemnización es técnicamente correcto en el uso del mundo de las aseguradoras y en este sentido se habla de riesgo de incendio, riesgo de muerte, fallecimiento, etcétera. ¿Cuáles son las características esenciales del riesgo? Puede ser incierto o aleatorio, vamos a verlo acá, posible, concreto, lícito, fortuito o de contenido económico. El incierto aleatorio básicamente es un riesgo de una relativa incertidumbre, donde el conocimiento de que se pueda dar o la existencia real va a hacer desaparecer esa aleatoriedad bajo el principio básico del seguro. Ahora bien, esta incertidumbre no solo va a ser materializada de forma normal, en que se considera, sino que en algunas ocasiones se conoce como certeza que ocurriese, pero se ignora cuándo puede ocurrir. Los seguros de vida, por ejemplo, se sabe que la vida tiene un término, pero no sabemos cuándo. Ese sería un ejemplo de aleatorio o incierto. El posible, otra característica del riesgo. Existe la posibilidad del riesgo, el siniestro cuyo acontecimiento se desea proteger con una póliza, tiene el concepto de que puede suceder. Entonces, tal posibilidad o probabilidad tiene dos limitaciones externas. Uno, la frecuencia y el otro, la imposibilidad. Entonces, la existencia de que este riesgo se reitere y su materialización en siniestro esté vinculado contra el principio básico de lo aludido, eso va a hacer que la posibilidad o la probabilidad aumente. Concreto sería
el riesgo en que se vincula a dos aspectos, un lado cualitativo y el otro cuantitativo. Y de esa forma, la entidad va a poder decidir sobre la conveniencia o no de aceptar, fijar una cobertura. Entonces, la designación de este tipo de riesgo, que sería el concreto, tiene una caracterización de imposibilidad de estudio y análisis previo de aceptación. Entonces, no se puede garantizar un riesgo cuya valoración cuantitativa está fuera del criterio objetivo. El criterio lícito básicamente establece, conforme a reglas de cada país, están las reglas morales de orden público, que lo reglamenta a modo de poder observarlo como riesgo. Y allí podemos ver, por ejemplo, la imprudencia, suicidio, etcétera, que está dentro de ese contexto de riesgo. Luego está el fortuito, y este riesgo básicamente proviene de un acto o algún tipo de acontecimiento que está fuera de la voluntad del agente económico. Y es indemnizable el siniestro producido a consecuencia de actos realizados por un tercero, que por lo general son los accidentes de tránsito. Y los de contenido económico se produce a una necesidad económica que se tiene que satisfacer para una indemnización. Pérdidas de algún tipo de negociación y que tenga que compensarse, o productos, o seguro de empresas. Las clases de riesgos. La clase de riesgo puede estar según su asegurabilidad, según el objeto sobre el que recae, según la regularidad estadística, según el grado de intensidad, la proximidad física a otros riesgos, según el comportamiento con el paso del tiempo y otras características. Entonces, la clasificación de riesgo tiene una formalización muy minuciosa desde el punto de vista en que se aborda el tema del riesgo. Entre las principales están las que acabamos de citar. Entonces, según qué tan asegurable sea, depende mucho del riesgo que se va a asegurar y obviamente de la naturaleza del riesgo. Hay riesgos que no se pueden asegurar, o sea, no están dentro de una cobertura, y otros que sí. Según el objeto, puede ser riesgo patrimonial, riesgo personal. La regularidad puede ser ordinario, extraordinario. Según el grado de intensidad, puede ser variable, constante. La proximidad puede ser riesgo distinto, riesgo común, riesgo continuo, riesgo próximo. Según el comportamiento con el paso del tiempo, puede ser progresivo, regresivo y otros tipos de riesgo que pueden ser riesgos constantes, corrido, riesgo en curso, especulativo, extraprofesional, es decir, distintos riesgo moral, riesgo normal, riesgo objetivo, ocupacional, etc. Existen varios otros tipos de riesgo que puede estar dentro de la clasificación conforme al mercado en que se trabaja. ¿Cuál es el tratamiento que se le da al riesgo? Tenemos la selección, el análisis, la evaluación y la compensación. Entonces, el asegurador, para poder asumir una cobertura de riesgo, debe poner en práctica una serie de técnicas que le permite determinar la naturaleza, valoración y limitación de aceptación que va a tener esa cobertura. Y tenemos la selección. Y acá, por ejemplo, el conjunto de medidas generalmente es un análisis técnico donde se adopta una posición, o sea, que la aseguradora adopta una posición
En virtud de la aceptación del riesgo bajo ciertas características propias. Y obviamente hace una presunción de que no se va a originar necesariamente el riesgo. Y en base a eso hace la selección. El análisis sería el instrumento técnico con el cual se realiza el proceso de clasificación o de tratamiento del riesgo para lograr un adecuado equilibrio entre el resultado. Puede ser ponderación, puede ser previsión, puede ser control de resultados, entre otros. La evaluación es variante el periodo de tiempo en el cual se determina la probabilidad de que va a ocurrir o no el suceso, ya sea daños personales, materiales u otro tipo de cuantificación. Y luego se ve la compensación, que es la medida en la cual se logra un adecuado equilibrio entre el resultado, entre el riesgo, que va a componer una cartera de pólizas. Y obviamente los índices de intensidad y frecuencia. Y también está el grado de distribución del riesgo tanto para la actividad de la aseguradora, que va a necesitar poder generar una cartera de cobertura que le permita evaluar o nivelar el riesgo. Entonces, esta distribución lo que busca es tratar de conseguir una homogeneidad cuantitativa entre el riesgo y lo que puede llevarse a cabo de dos modos, que puede ser a través de coaseguros o reaseguros. Es decir, tomar algún tipo de cobertura también de las entidades aseguradoras. Veamos lo que es el seguro. En términos conceptuales, el seguro, eh, desde diversos puntos de vista, es un principio de solidaridad al considerar que la institución garantiza un sustantivo al afectado por un riesgo. Y mediante el reparto de daños entre un elevado número de personas con el mismo riesgo y otros que podría señalar el principio de contraprestación, al decir que el seguro es una operación en virtud del cual se hace parte entre un asegurado y el que asegura el asegurador. ¿Cuáles son las características que tiene el seguro? El seguro puede ser, según la actividad, puede ser seguro de servicio, puede ser un seguro marcado desde el punto de vista financiero, puede ser un seguro que consiste en la transformación del riesgo a través de pagos periodos presupuestales y además el seguro siempre supone otros servicios, por ejemplo, la ayuda para el ahorro, particularmente mediante algunas medidas de seguro de vida, estimula la inversión familiar, asistencia técnica, prevención al riesgo y otros servicios que están vinculados a esa actividad. ¿Cuál sería el objeto del seguro? Y el seguro tendría como objeto la compensación en base a un perjuicio económico que experimentó un patrimonio a consecuencia de una ocurrencia o un siniestro. Y en este sentido, se puede identificar con la finalidad del seguro, es un aspecto contractual en el que un bien material afectado a un riesgo se gira en función a una indemnización. Esto puede ser de gran importancia desde el punto de vista del contrato del seguro, que va a clasificar el seguro como una admisión que agrupa las diversas modalidades de coberturas
Y estos podrían ser seguros de riesgo personal, agrícola, riesgo patrimonial, etc. Y las distintas clasificaciones de los productos que pueda existir en el mercado. Vayamos ahora concretamente a lo que es el contrato de seguros. El concepto genérico del contrato básicamente es, o puede ser definido como un pacto o un convenio entre dos o más partes, porque ambas partes o las partes se obligan sobre una materia o cosa determinada. Y obviamente se comprometen al cumplimiento de ese contrato. El contrato de seguro básicamente es un documento o póliza con el que se hace una suscripción o se suscribe con una entidad de seguro y esta establece ciertas normas para poder regular la relación contractual del servicio de aseguramiento entre ambas partes, asegurado o asegurador, y especifica obviamente los derechos y las obligaciones respectivas. Las características básicas o principios básicos del seguro es que es algo bilateral, oneroso, de adhesión y puede estar basado en la buena fe. Eh, Cada uno de estos conceptos se plasma obviamente en forma literal en el contrato y son las bases para la generación del contrato de seguro. Dentro de los elementos, dentro de los elementos del contrato de seguro, básicamente hay el riesgo y la prima. Son los elementos que vinculan el contrato de seguro. Pero también se tiene que considerar el siniestro y la indemnización. Y el riesgo es lo que definimos en el capítulo anterior, o sea, en lo que estamos hablando anteriormente, donde eh, debe haber una aceptación, una valoración. Entre lo que es el riesgo desde una perspectiva contractual, se destacan los conceptos que se relacionan con los intereses asegurables, que puede ser el bien asegurado y el capital asegurado. Y también está la valoración del riesgo, y que se entiende por el cálculo o apreciación del valor económico de la cosa, o sea, de lo que se va a asegurar. Eh, Luego están otros tipos de conceptos donde está la alteración del riesgo, está la descripción de situación del riesgo. Vincula a los conceptos de riesgo. El otro componente sería la prima. La prima es la aportación económica que debería de satisfacer el contratante, o sea, de pagar el contratante o asegurado por la prestación del servicio. El concepto de prima es lo que se conoce como su equivalente a cuota, aunque normalmente el tema de cuota no se utiliza en el mundo del seguro, sino más bien como prima. Los elementos. Técnicamente la prima es el costo o el coste de probabilidad media teórica que se valoriza un posible siniestro. ¿Y cómo se cuantifica esa prima? ¿Cuál es la forma de valoración de esa prima? Bien, usemos un pequeño ejemplo.
donde suponemos que en un lugar determinado hay una cierta cantidad de automóviles. Supongamos que hay 1 millón de automóviles. 1 millón de automóviles. Automóviles. Sería la población en este caso. Y la experiencia o los datos estadísticos muestran que en un periodo de tiempo determinado, 250.000 de esos vehículos tuvieron un siniestro, por lo tanto la probabilidad de que existan algún tipo de siniestro es la misma. Y también el importe o la valoración de cada siniestro es de 25.000. Valor de cada siniestro. Entonces, ¿cuál sería la prima que se debería pagar en estos casos por un seguro de vehículo? Pues sería el siguiente cálculo. Sería la cantidad de siniestros. Vamos a poner acá la prima. Igual a la cantidad de siniestros por el costo de cada siniestro. El costo de cada siniestro. Que es 25.000. 25.000 dividido el número total de vehículos, que sería 1 millón. Y eso va a ser igual a la prima que se debe pagar por el seguro. Este sale 6.250. Entonces, de esta manera se determina la prima que debe ser proporcional, entre otros aspectos, a la duración del seguro y al mayor o menor grado de probabilidad de siniestro. Y entonces, vinculado a su intensidad y naturaleza. Entonces, un análisis de este tipo lleva como consecuencia que la prima puede ser equivalente al riesgo, puede ser proporcional al pago de la indemnización, a modo que se pueda cubrir el riesgo en general. De esa manera, entonces, se determina el valor de la prima. Entonces, también está el coste técnico del seguro, y esto se calcula mediante la utilización de esa prima que vimos cómo se calcula, y es un porcentaje que se aplica sobre el capital asegurado. Y para obtener esa prima pura o de riesgo, de acuerdo a cada tipo de riesgo, deberíamos de visualizar o usar ciertos tipos de eh, datos. Supongamos que la tasa o la prima que se va a aplicar es del 5%. Y eso está en base a, por ejemplo, los gastos que representa la administración del seguro, los gastos de producción, de retribución de riesgo, los recargos comerciales, entre otros, más el costo de operación. Y esto, de todos estos conceptos que estábamos mencionando, sería la prima pura o prima comercial. Y ahí tendríamos distintos tipos de clasificación de prima pura, comercial, prima total, de acuerdo al concepto o el tipo de seguro que se está analizando.
Ok, ahí tenemos los dos conceptos de los componentes del contrato del seguro. Y luego está conforme a la cobertura, conforme a la aplicación, al tipo de riesgo que se va a desarrollar. Cada país tiene sus leyes o su reglamentación en seguros. Eh, Ley de seguros. En caso o en cada caso particular, o en todos los efectos o casos que las aseguradoras van a operar, tiene que estar cumpliendo lo que la ley de seguro de cada región, de cada país, lo establece. Para el caso de nuestro país, la reglamentación de seguro sería la ley 827, que reglamenta, obviamente, todo lo que tenga que ver sobre las aseguradoras y reaseguradoras, la autoridad de control, la superintendencia de seguros, eh, cuál va a ser la prima, el premio, el reaseguro, el coaseguro, en términos de conceptos, entre otras cosas, que está vinculado y expuesto en la ley mencionada. Entonces, en Paraguay, la ley de seguro sería la ley 827. Ok. Y reglamenta toda la actividad que concierne a los seguros. ¿Qué abarca la ley? Obviamente abarca las definiciones de conceptos, las empresas que están autorizadas a operar como seguros, las condiciones para poder autorizar la operación de cada aseguradora, las ramas de seguro, los planes, elementos técnicos, contractuales que se aplicarán en el segmento, las condiciones financieras que deben cumplir las aseguradoras. También está todo lo que tenga que ver sobre el régimen de contabilidad de este sector, a modo de poder exponer cada uno de sus posiciones financieras. También está el régimen de fusión, transferencia, propios de operaciones de sociedades de seguro. Entonces, en ambos casos tenemos los procesos conceptuales que vimos en el primer caso y todo lo que tenga que ver sobre ley de seguros. Vamos a recurrir a la ley 827. Bien, de esta manera tenemos la referencia general de lo que es el seguro en forma general en cualquier parte del mundo y específicamente en Paraguay y cuál utilizaremos como referencia para referirnos a Paraguay. En este caso sería la ley.